La hermosa ciudad suiza de Ginebra no solo es famosa por su lago, lo es también por dos personajes contrapuestos: Calvino, que dio origen a una de las ramas del protestantismo, y San Francisco de Sales, que fue obispo de esa ciudad. Francisco nació en una familia noble. Alumno de los jesuitas, estudió en la Universidad de París. Alegre, paciente y optimista, se hizo sacerdote y atendió a los pobres. Iba por las casas explicando la fe católica a los cristianos que se habían separado de la Iglesia Católica. Logró convertir a miles de ellos. Sus libros y escritos, profundos pero de estilo fácil, gustaban a todos. El más leído fue La Introducción a la vida devota. Francisco de Sales había nacido poco después de un acontecimiento decisivo: el Concilio de Trento. El emperador Carlos V había pedido al Papa la celebración de un concilio universal con el propósito de buscar una solución a los problemas doctrinales y políticos que había originado la Reforma Protestante. Iniciado en 1545, duró 18 años. ¿Cuál fue el resultado final del Concilio de Trento? El concilio supuso una profunda renovación en la Iglesia Católica. Sus enseñanzas germinaron, abriendo un periodo de esplendor y renovación espiritual. Se promulgó un nuevo catecismo universal, síntesis de la doctrina cristiana, acorde con la sagrada tradición. Se fortaleció el culto a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María. La piedad del pueblo cristiano se universalizó con estas y otras muchas devociones. Fue una época en la que florecieron nuevos carismas y grandes santos y santas. La Compañía de Jesús, que tuvo un importante papel en el concilio, los Escolapios de San José de Calasanz, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. San Juan de Dios fundó su orden para asistir a los más necesitados, y Santa Teresa impulsó la reforma de la Orden del Carmen. El concilio también supuso un impulso para las misiones. Se llevó la reforma católica a los más diversos rincones del planeta, desde América hasta Filipinas. El arte acompañó también a la primavera espiritual suscitada por Trento. Frente a la austeridad protestante, los artistas católicos del barroco hacen gala de imaginación, gusto y esplendor, dejándonos obras maestras de valor incalculable. La impresionante cúpula de la Basílica de San Pedro, levantada en 1590 sobre planos de Miguel Ángel, simboliza por su sólida armonía la espléndida orientación que el Concilio de Trento estaba imprimiendo a la vida de la Iglesia. Gracias al apoyo de la Iglesia, el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y muchos descubrimientos científicos se realizaron y tuvieron influencia en la época del barroco.